asociación más 45 activos, don Antonio de la calle Lara, que va a exponer la situación de las personas mayores y la discriminación que sufren. Por un tiempo, van a repartirse, me parece, los tiempos. Vale. Y luego después habrá un turno de todos los portavoces que puedan hacerles las preguntas o 5 minutos. Los portavoces tienen 5 minutos, ¿vale? Y luego después pues ya terminaremos con la respuesta por parte de los comparecientes, si les parece. Pues sin más, pues nada, le doy la palabra. Tiene que pulsar. ¿Se oye? Vale, perfecto. Bueno, comenzamos. Buenos días, señorías. Queríamos agradecerle especial. A ver, ¿se oye? ¿Se oye? Me voy para aquí. Buenos días a todos. Queríamos agradecer especialmente al presidente de la comisión, al señor Toni Ferrer, pero ya vemos que hoy no ha podido estar, por enviarnos la invitación, por estar atendiéndonos y por darnos esta fecha. Bien. Queremos agradecer especialmente a unas personas, mi paisana, la señora Julia Liberal, a la señora Mercedes Fernández, por las veces que nos hemos reunido con ellas y lo que hemos podido avanzar y las buenas sensaciones que hemos podido sacar de las reuniones que hemos mantenido. Y, por supuesto, al señor Gilabert, que ya te lo he dicho antes, Juan Antonio, cogí tu palabra cuando dijiste que este asunto de la discriminación de los mayores de 45, los viejos roqueros, tenía que salir en la agenda política del país. Yo insistí y gracias de nuevo. En nuestro país se discrimina por edad y por género también, pero por edad es escandaloso y cada vez más. Mi intervención va a ser corta porque luego David, como experto director de recursos humanos, comentará datos, comas, señales, puntos, información y estadísticas. El número de desempleados oficiales dentro del colectivo senior, oficiales, SEPE, es de 1.934.000 desempleados, mayores de 45. Oficialmente somos el 49,4. Estaríamos hablando que los que no van al SEPE o los que están haciendo cursillos, eso supone un 50%. Afecta mucho al colectivo, negativamente, que hemos dado a conocer que cuando una persona está desempleada en SEPE y realiza un curso formativo, inmediatamente se le pasa a la lista de cursillista y deja de aparecer en la lista de desempleados. Esto parece anecdótico, pero formalmente queda fatal. La foto que nosotros ayer planteamos en nuestra Junta es la siguiente. Hay 1 millón de desempleados entre 45 y 55 años y hay otro 1 millón de desempleados mayores de 55. Esa es la foto que queremos mostrar al país, que sean cifras, que si 40, que si mujeres, que si el 60% sois mujeres de estos datos. Queremos recalcar que sobre nosotros existen unos mantras que no somos tecnológicos, que no hablamos idiomas, que no sabemos de redes, que no nos formamos. Muchos nos formamos y lo pagamos de nuestro bolsillo. Y tenemos un bagaje profesional, multinacionales, etcétera, etcétera. Todo es para quitarnos del mercado y milongas varias, ¿no? Existe un paro estructural y, bueno, seguramente sí hay personas de baja cualificación, etcétera. Pero la gran mayoría de nosotros sigue formándose y sigue avanzando en conocimientos y demás. Es muy importante recalcar que el analfabetismo digital es transversal. O sea, hay jóvenes que solo saben manejar apps y hay mayores que son Big Data, etcétera, etcétera. Pero parece que nosotros no sabemos lo que es un USB ni un ordenador. Nosotros somos la generación que inventó los ordenadores. Cuando teníamos 20, 30 años se inventaron los ordenadores y los implementamos en nuestra vida, en nuestras empresas. Pero con esto no queremos discutir ni llevar a los entendidos con otras generaciones, etcétera, etcétera. El portal más conocido de empleo de este país, ese y otros, pero el más conocido, que todos ustedes lo conocen,
te pregunta para inscribirte, para postular, ¿cómo te llamas? Si Pepito o Pepita, ya empezamos mal. Y segundo, Pepito, Pepita, ¿qué edad tienes? Ya empezamos mal. Y estos informes los venden a sus clientes, pero es que están discriminando. Yo tengo las características que pide el anuncio de empleo, pero no. Me llamo Pepito, Pepita, ya me elimina. Y lo segundo, tengo 59 años. No. Pegan el cartel, el algoritmo, lo ponen a los 45 años y no se puede hacer otra cosa. Muchas de las agencias privadas de recursos humanos, lo digo de buena tinta porque lo conozco, que operan en España, en Irlanda, en Holanda y en Inglaterra tampoco, operan de esta forma. Pero en España, como nadie les dice, como la ley no recae, nadie les dice nada. Si esos anuncios que vemos en España, se necesita persona dinámica, no mayor de 35 años, economista, esto lo pones tú en un portal de empleo en el Reino Unido, en Inglaterra, tienes una denuncia, una inspección el mismo día a la empresa. Y aquí no se hace. Este problema es transversal, o sea, no, todos ustedes tienen amigos, amigas, compañeros, familiares que seguramente lo están sufriendo. No es político, es un problema transversal, afecta a todos los partidos y a todas las personas. He hablado con ustedes en algunas ocasiones y me han dicho que tienen familiares, sino hermanos, sino personas muy cercanas. Queremos que nazcan leyes y que se apliquen y se desarrollen con justicia y equidad en España, tanto de género como la edad, que no se discrimine ni por género ni por edad. Por último, y ya le doy paso a mi compañero David, quisiéramos remarcar, porque hay veces que se confunde nuestro mensaje, parece que vamos contra la empresa, todo lo contrario. Yo estoy a favor de la libertad de empresa, totalmente, soy un convencido. He trabajado para empresas norteamericanas y británicas. Para nada estoy en contra de la libertad de empresa, todo lo contrario. Soy un convencido, pero lo que no estamos de acuerdo es en el todo vale y la ley de la jungla en mi país. Yo no paso por eso. Muchas gracias y les dejo con David. Sí, ahora toma la palabra el señor don David Sánchez Fernández. Pues muchas gracias. Buenos días, señorías. Gracias por prestarnos los micrófonos y, si les parece, pues vamos a ello. Hemos querido empezar explicándoles lo que seguramente ya saben, que es lo que dice la prensa de este problema y lo que ustedes mismos dicen. Cuando digo ustedes, por favor, que nadie se sienta aludido. No he visto ninguna entrevista de ninguno de ustedes en ningún medio, pero digo ustedes en el sentido de senadores, congresistas, ¿vale? Entonces, a ver, esta noticia es de la semana pasada, todavía hoy está coleando y va a colear, ¿no? BBVA excluye del ERE a los empleados entre 25 y 45 años. La más contundente declaración que he leído en este tema es el presidente del BBVA diciendo que, hombre, a ver, no van a sacar a gente de menos de 45 años y perder todo el talento que han contratado. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con el talento de los mayores de 45 años? ¿Es un talento amortizado? ¿Realmente este país puede amortizar el talento a partir de los 45 años? No ya por lo que te queda para jubilarte, sino bueno, estás en el momento más dulce de tu trayectoria profesional, en ese momento en que las cosas ya te salen solas. Y, en cambio, parece ser que ese talento sobra. La baja cifra de empleados prejubilables pone a CaixaBank en una encrucijada. Esta fue otra noticia también que me sorprendió, y no gratamente. Resulta que al conglomerado CaixaBank y Bankia ya solo le quedan, al menos por la parte de CaixaBank, 800 y pico personas mayores de 55 años. Y claro, siendo así, pues no tienen más remedio que sacar de la plantilla a personas menores de esa edad. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos extraña es, bueno, ¿por qué ahora se habla de esto? Que ya nos parece bien que de esto se hable y mucho, pero ¿por qué antes no pasaba nada? Es decir, el Santander, Telefónica, Iberdrola han hecho esta misma movida a lo largo de los años, en los últimos 10 años o en los últimos 5, y no ha habido el jaleo que ha habido ahora. ¿Es por el COVID? ¿Realmente el COVID marca tanto las diferencias? Bueno, señorías, nosotros antes del COVID ya éramos 1.800.000. Por tanto, ahora solo somos 150.000 más, pero ya éramos 1.800.000 antes del COVID. Huawei, condenada por despedir trabajadores al cumplir los 50 años. La sentencia critica la descarnada filosofía de la empresa. De hecho, el presidente de la empresa salió diciendo
que sí, que ya, que vale. O sea, que gente mayor en la empresa, no, que había que despedirlos. Y que entiendo que esto es lo que hizo que su señoría, en el juzgado correspondiente de lo social, pues juzgando lo que se le ha llevado, llegue a la única conclusión posible, y es que ha habido discriminación por edad. El problema, señorías, es que esto de la discriminación por edad no está llegando a los juzgados. Y no está llegando a los juzgados porque los trabajadores y trabajadoras tienen miedo. Tienen miedo a ser señalados, tienen miedo a estar en listas, tienen miedo a no poder encontrar otro puesto de trabajo si salen significándose o si van al juzgado con estas cosas, ¿no? Pero entendemos que el hecho de que los trabajadores no estén yendo no hace que nuestro derecho sea menor. De hecho, entendemos que hay derechos que tienen que ser tutelados de oficio y este derecho, el derecho a no ser discriminados por edad, no está siendo tutelado de oficio. No nos cabe duda de que sus señorías, si se lo llevamos a los juzgados, lo juzgarán conforme a ley, pero no llega. Y de oficio, digamos que no se está moviendo. En cualquier caso, sí que es cierto que hay una serie de estereotipos hoy por hoy en nuestra sociedad que han configurado lo que llamamos una cultura edadista. Entonces, efectivamente, podemos decir que hoy España es un país edadista. Es un país donde se discrimina por edad. Pero es que el Banco de España, el año pasado, aconsejaba reasignar las tareas a los trabajadores mayores, diciendo que a partir de los 50 años los trabajadores perdemos mucha capacidad cognitiva y que había que reasignarnos. Y, de hecho, profundizando en ese estudio, se llegaba a decir que los mayores de 55 no deberían trabajar más de 3 días a la semana. Pues venga, hombre, para decir estas cosas tampoco hace falta tener un Banco de España, pero decirlas las dijeron. ¿Qué eufemismos se usan en las empresas para no contratar a trabajadores mayores de 55 años? Bueno, aquí la Fundación ADECO, muy poco sospechosa de nada, tiene sus propias encuestas y dice, por ejemplo, que el 62% de los desempleados mayores de 55 años ya es parado de larga duración y el 75% cree que no volverá al mercado de trabajo. Y luego, efectivamente, los datos demuestran que es así, es decir, no volvemos al mercado de trabajo. Además, los directores de recursos humanos, y esto es un estudio de JAI, la consultoría JAI, dicen que solamente tienen políticas para mayores de 50 años en un 5% de los casos, políticas de incorporación de personas mayores de 50 años. El resto no tienen esas políticas y entiendo que lo que sí tienen es la política de sacarnos del mercado de trabajo. Algo que nos pareció como poco gracioso fue el planteamiento de la ministra de Trabajo actual diciendo que bueno, lo de alargar la jubilación puede entorpecer la incorporación de los jóvenes. A ver, los puestos de trabajo que se están quedando vacantes por jubilaciones y prejubilaciones son puestos que se van a amortizar en su mayor parte. No van a ser cubiertos por nadie. Por tanto, no estamos en una competición, no estamos en un juego de suma cero, pero sí es verdad que nos gustaría que nuestros representantes políticos de primer nivel dejaran de considerar esto un juego de suma cero, donde nosotros tenemos que desaparecer para que los jóvenes puedan entrar. Estamos encantados con los jóvenes, yo mismo tengo 2 hijas mellizas de 17 años. Esto no va a ser nunca una confrontación en esta presentación con respecto a los jóvenes y a lo que a los jóvenes se les ofrece. Nos parece magnífico todo lo que este Gobierno y el Estado pueda ofrecerle a los jóvenes, pero usamos eso para estructurar nuestro discurso, en el sentido de que pedimos exactamente lo mismo. No les quiten un céntimo a ellos, pero dennos ustedes lo mismo. Con lo cual, en definitiva, lo digo ahora porque como vamos a entrar un poquito en eso, no quisiera yo que al final el planteamiento fuera los señores y señoras de más 45 son frontistas con la juventud. Al contrario, los tenemos en casa, les damos de comer, les ponemos plato en la mesa, ¿vale? Con lo cual, desde ese punto de vista, ningún problema. Pero está claro y ya ha quedado claro y demostrado empíricamente que el hecho de que los seniors sigamos trabajando no perjudica necesariamente la entrada de los jóvenes en el mercado laboral. Los prejuicios entre los directores de recursos humanos y, por tanto, entre mis compañeros es que, bueno, la plantilla ha rejuvenecido mucho y, como ha rejuvenecido mucho, pues ¿qué haces tú con 50 y pico años trabajando en esta empresa? Otro estereotipo es que vamos a exigir un salario más alto. Eso es falso. De las empresas nos echan por caros y no nos dejan volver por estereotipos como este. Cuando tú estás pasando, no sé si miseria, pero dificultades, y has trabajado por 90.000 euros, aceptas un contrato por 40.000, pero también aceptas uno por 30 y también aceptas uno por 18. Incluso puede que aceptes uno a salario mínimo interprofesional, porque es la diferencia entre poner plato en la mesa
y no ponerlo. Por tanto, ese planteamiento de que es que ustedes son caros y no quieren trabajar por menos, eso es falso. Lo que necesitamos es poder llegar a las entrevistas de trabajo, poder que nuestra candidatura avance hasta el final y poder decir, oiga, que yo estoy dispuesto a trabajar por 20.000 euros. Pero usted trabajó por 90.000 ya, pero el mercado ha cambiado y ya me queda claro que ahora pues tendrá que ser por 20. Pero esa opción no nos las están dando. Otro estereotipo muy potente es que nuestras competencias están obsoletas. Básicamente en lo digital. Parece ser que somos miserables digitales. A ver, que usamos la tecnología como el que más. Y por otra parte, si usar la tecnología es usar una app es algo que puede hacer un simio. Un simio bien entrenado puede utilizar una app. Lo que no puede usar un simio es un Excel, un procesador de textos, una base de datos, y eso sabemos usarlo. Y llevamos usándolo desde el principio y nos hemos actualizado. Y usamos telefonía móvil, usamos portabilidades y usamos todo lo que haga falta. Por tanto, meternos a todos en el mismo saco de la obsolescencia desde el punto de vista tecnológico es un error. Y es que este colectivo, señorías, es un colectivo muy mal segmentado. Se nos ha metido a todos en el saco de los no cualificados, se nos ha metido a todos en el saco de los incompetentes digitales, pero es que desde el 2008 hasta aquí ha ocurrido algo que hasta ahora en España no había ocurrido. Y es que personas cualificadas y muy cualificadas hemos caído en el desempleo de larga duración. Y acostumbrados como estábamos a ofrecer cosas a los no cualificados, para nosotros no hay nada. Es decir, hay 500.000, 600.000 personas con muy alta cualificación o mucha cualificación en el colectivo de mayores de 45 que no tienen políticas activas de empleo, que no tienen cursos adecuados, porque lo que se ofrece es para no cualificados. Entonces, habría que empezar a aceptar esa realidad y es que hemos entrado masivamente, por desgracia, en el paro de larga duración, también los cualificados. Señorías, ¿qué media de edad hay en esta sala? Pues seguramente más baja de la que yo esperaba. Veo juventud y eso está bien. Pero en cualquier caso, la media de edad de esta sala pues igual ronda los 38, los 39, ¿no? Es decir, oiga, piensen ustedes que desde un punto de vista del mercado de trabajo, y se lo dice un exdirector de Recursos Humanos, aunque una vez director de Recursos Humanos toda la vida, lo que sucede es que ustedes, a la que cumplan 40, el mercado ya empieza a considerar que están para el desguace. O sea, que vayan planteándoselo ustedes. ¿Vale? Es decir, el mercado ya considera que están ustedes para el desguace. Entonces, a partir de ahí, es muy complicado volver a trabajar. Y el paro de larga duración, señorías, destruye vidas, se come ahorros, se come patrimonio, nos destroza a nivel de salud mental y física, la relación con nuestros hijos se trastoca, porque pasamos de ser padres y madres que podíamos ofrecer a padres y madres que no es que vayamos justos, es que a lo mejor hemos dejado de pagar la hipoteca. Con lo cual, en ese sentido, ya nos parece bien que se hable de nosotros, pero sí es cierto que se habla de nosotros solo desde la perspectiva de la lástima y del asistencialismo. Cuando los medios de comunicación se ponen en contacto con nosotros, quieren oír dramas. Y nosotros no queremos explicar dramas. Venimos llorados de casa. Y lloramos en privado, porque llorar es un acto íntimo, en general. Con lo cual, no queremos salir por televisión mostrando nuestras miserias, en definitiva, ¿no? Pero sí queremos salir en los medios diciendo que se están vulnerando derechos, que se nos está discriminando y que algo hay que hacer. Pero, desde luego, lo que no queremos es asistencialismo. Yo les presento a ustedes a Isabel Sabater. Espero que esto funcione y puedan verlo por pantalla. Mi nombre es Isabel Sabater, tengo 54 años, estoy divorciada y con 2 hijas a mi cargo y soy parada de larga duración. Aunque soy licenciada en Geografía e Historia, la mayor parte de mi actividad laboral la he dedicado al mundo del comercio, actividad que decidí suspender temporalmente para atender las necesidades derivadas de la llegada de mi segunda hija en adopción. Cuando finalmente estuve en situación de volver a incorporarme al mercado laboral, ¿cuál fue mi sorpresa al darme cuenta que las puertas se me habían cerrado? Seguí llamando, no me rendí, he seguido formándome, haciendo cursos, pero a medida que pasa el tiempo voy sumando años y el paréntesis de mi currículum se va haciendo mayor, con lo cual ha llegado un momento en que ya ni siquiera tengo opción a llegar a una entrevista de trabajo. Paralelamente, mi situación económica se ha ido deteriorando, al ir agotándose las prestaciones y ayudas a las que tenía derecho. Tengo una hipoteca que no puedo asumir
y en cualquier momento pues mi casa puede ser embargada. Subsisto gracias a la ayuda de mis padres y a unos pocos ahorros que pronto se terminarán. Mi última esperanza era poder acceder al ingreso mínimo vital, pero en la última semana, increíblemente, me ha llegado la noticia de que me ha sido denegado. En cualquier modo, yo no es una ayuda a lo que quiero. Lo que reclamo es mi derecho a poder trabajar con independencia de mi edad, a tener la oportunidad de mostrar mis capacidades, mi experiencia, mis conocimientos y sobre todo a tener, poder dar a mis hijas esa vida digna que todo ser humano merece. Bueno, y como historias como estas, en la Asociación Más 45 Activos tenemos 12.200 en este momento, 12.200 asociados en un año, y todos ellos tienen este background, esta situación. Es cierto que somos una asociación que no solamente tiene desempleados, hay empresarios, hay personas que están en activo, hay autónomos, pero el 80% son personas que están en desempleo y pasándolo terriblemente mal. No porque no quieran trabajar, sino porque no se les permite acceder al mercado de trabajo. A los mayores de 50 años se nos pide que nos hagamos emprendedores por obligación. Se nos dice que una de las salidas, dado que tenemos mucha experiencia, tiene que ser esa, el emprendimiento. Ya, lo que nosotros decimos es que el emprendimiento no es para todos y que en cualquier caso, si se tiene que producir ese emprendimiento, pues ¿con qué ayudas? ¿Con qué soportes? ¿Con qué exenciones? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo puede una madre, un padre de familia que ya no cobra ninguna prestación empezar un negocio sabiendo que de entrada tiene que pagar 300 euros a la Seguridad Social y 150 al gestor para que le haga el trimestre? Ya empezamos perdiendo 450 euros. Y eso sin haber facturado nada. Hombre, pues vayan ustedes a facturar ya, si fuera fácil. Si fuera fácil no estaríamos aquí, yo ahora estaría facturando, ¿vale? Pero es que no es fácil. El drama empieza a los 45 y contarlo desde los 55 es hacerse trampas al solitario. Lo digo porque a nivel de medios y demás hay mucho ruido con el tema de los 55, pero es que esto empieza a los 45 años. Somos casi la mitad del paro registrado y los agentes sociales, en general, hablan de los que tienen trabajo. Pero ¿quién está hablando por nosotros? Por nosotros no está hablando nadie. No oímos hablar demasiado en el ámbito de la tripartita, de los agentes sociales de nosotros. Si todo es tripartito y patronal, sindicatos y gobierno se ocupan poco de nosotros, entonces ¿qué esperanza tenemos? ¿En qué foro se va a hablar de esto? Bueno, David, pues ya se está hablando aquí, ya, pero habrá que avanzar. Y además habrá que avanzar relativamente rápido, por dos razones. Primera, porque esto es urgente, la situación es urgente. Y segundo, porque es que se está vulnerando un derecho. Yo no sé si ustedes han caído. O sea, el artículo 4.2c del Estatuto de los Trabajadores consagra que nadie puede ser discriminado por razones de edad, salvo en las excepciones contempladas por la ley. Pero aquí se nos está discriminando por edad, por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, por todos sitios. Eso es una vulneración de un derecho fundamental. Ya no es el derecho al trabajo. No, es el derecho fundamental a no ser discriminado tampoco por edad. Las contradicciones, pues que cada vez tenemos que trabajar más y jubilarnos más tarde, pero es que nosotros dejamos de cotizar a los 45 años. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a esa barbaridad de años que quedan para poder acceder a una pensión digna? ¿Cómo puede ser que alguien que ha estado topado durante 14 años en cotización a la Seguridad Social, como es mi caso, cuando me jubile, si percibo 900 euros, tendré suerte por las grandes lagunas, inmensas lagunas de cotización que estoy teniendo? Las leyes ya existen. Les comentaba hace un momento el planteamiento del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, si existe, ¿por qué no se está cumpliendo? Es que los trabajadores no van a demandar. Ya, bueno, tampoco van a demandar en otros aspectos y las leyes se cumplen. Inspección actúa, se sanciona y se hace lo que se tiene que hacer. En este caso es un desierto. Inspección de trabajo para esto es como si no existiera. Y lo entendemos porque tienen mucho que hacer y muchas cosas de las que ocuparse, pero de esto de oficio no se están ocupando. Y en cambio es algo que está sucediendo continuamente. Y la maravillosa Directiva 2000/78, traspuesta ya al derecho español, que dice que solamente se pueden aceptar diferencias de trato por el tema de edad en caso de que haya algunas condiciones objetivas y demostrables que determinen que eso es así. Pero hay, señorías, el punto A nos mata.
El punto A de esta ley nos está fulminando, nos está exterminando. Y es la idea de, siempre que se establezcan condiciones especiales de acceso al empleo, formación profesional y de trabajo, incluidas las condiciones de despido y recomendación para jóvenes, trabajadores de mayor edad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, discriminación positiva, ¿no? Bueno, pues en nuestro caso la discriminación positiva es inexistente. Y lo van a ver ustedes en los famosos EREs que hemos estado comentando. Esta es la ley, o una de ellas, que ampara, que le da cobertura al hecho de que se pueda despedir a los mayores de 50 años, solo por eso, porque son mayores de 50, simplemente porque se ha negociado con la representación de los trabajadores. Y ya está. Vale, pues bien, pero es una discriminación positiva que está muy decantada hacia un lado, ¿no? A nosotros esa discriminación positiva no se nos está aplicando. El problema es que en la Europa más socialdemócrata esta ley no está suponiendo un problema para los seniors. De hecho, ayer una de las personas que intervino en nuestra Junta General, que la hicimos aquí en Madrid, presencial y en streaming, nos decía que, David, es que Europa, a ver, en España, ¿no? los políticos no se ocupan de este tema porque Europa no da dinero para este tema. Y Europa no da dinero para este tema porque ellos no tienen este problema. Entonces yo les pregunto, y es una pregunta que si luego quieren ustedes responder, pues perfecto, y si no en algún otro momento encontraremos el momento de obtener la respuesta. ¿Eso es así? Es decir, ¿Europa no da dinero para una discriminación positiva de mayores de 45 años y por tanto el Gobierno de España, el Estado español, este Gobierno y el anterior y los anteriores, no se lo plantean porque no va a venir dinero de Europa para ese tema? Porque si es así, igual estamos hablando de otra cosa. De hecho, estaríamos hablando de una discriminación sobre una discriminación. Entonces, sería algo más complicado. Pero no estoy afirmando que eso sea así. Estoy preguntando si eso es así para poder saber exactamente de qué estamos hablando y por dónde van las cosas. Además, esta semana creo que se firmaba la Carta Social Europea revisada, donde se contempla, y eso está al final, además, el derecho a la igualdad de oportunidades para las personas trabajadoras. Pues suerte con eso, suerte con eso, porque ahora mismo estamos fatal. Con lo cual, espero ver en detalle esa carta que se ha firmado y poder recordarle a mi Estado, a mi Gobierno, qué compromisos ha adquirido, no solamente en ámbito legislativo, sino en ámbito de buenas prácticas, políticas, acciones a desarrollar, etcétera. Barbaridades como estas que ven ustedes en pantalla pasan todos los días. Jefe de ventas, edad entre 20 y 45 años. Un puesto en una gestoría, en una consultoría de recursos humanos. Edad entre 30 y 45 años. Y así suma y sigue. Esta edad, esta franja de edad que ustedes están viendo ahí, ¿es conforme a la Directiva Europea 2000/78? Porque yo diría que no. No se sostiene desde ningún punto de vista. Y en cambio eso es algo que sucede diariamente en todas las plataformas de empleo. Y es que la discriminación es el delito y la automatización es el arma. Los portales de empleo nos paran a todos y a todas a partir de los 45. La empresa, y yo hice y haré selección de personal, y yo sé que los portales de empleo me permiten con un dashboard, con un cuadro de mandos, poner persona entre 25 y 40. Los de menos de 25 ya no salen, los de más de 40 tampoco. Pueden ser buenísimos, pero no salen. ¿Eso no es discriminación por edad? ¿Eso no es poner una pistola en manos de alguien para que la dispare? Nosotros le hemos preguntado a Devintia, Devintia es la marca que hay detrás del principal portal laboral de este país, por lo menos en cuanto a inicios y en cuanto a historia, ¿por qué pide la fecha de nacimiento y cuál es el uso que hace de esa fecha de nacimiento? Y lo que nos ha dicho es que las usan para hacer estadísticas porque ustedes les obligan. Nos han dicho, es que el Estado nos dice que hay que hacer estadísticas y como somos agencia de empleo, pues tenemos que pedirlo. Ah, bueno, venga, pues vale, puede ser. Y en cualquier caso nos han dejado muy claro que si alguien discrimina, no son ellos, son los clientes. Es decir, ellos le dan la pistola al cliente, pero es el cliente el que dispara. Al final está claro que da igual, porque hay un muerto en el suelo. Bueno, de hecho, muchos, que son todos los que superan esa edad, que no consiguen pasar ese filtro. El problema que nosotros tenemos es que creemos que afrontamos un olvido sistemático. Noticia de la semana pasada y de principios de esta semana. Trabajo plantea destinar 800 millones de euros para frenar la sangría del paro juvenil.
El plan de empleo joven de Díaz se sustenta en contratos públicos y los jóvenes, de nuevo, más golpeados por la crisis. Aquí nos preguntamos, ¿y dónde estábamos nosotros, los padres de estos jóvenes, durante esas crisis? Porque da la sensación de que no estábamos. ¿No nos han golpeado las crisis a nosotros? Pues claro que nos han golpeado y somos los que hemos tenido que poner el plato en la mesa de esos jóvenes sistemáticamente golpeados por la crisis. Es decir, es cierto, ellos han sido golpeados por esas dos crisis, pero nosotros también. De hecho, que yo recuerdo, yo empecé a trabajar en el año 94 y salvo 5 años buenos, señorías, ha sido crisis detrás de crisis. ¿Vale? Es decir, crisis detrás de crisis. Es cierto que como ahora no, pero en crisis estamos siempre y capeando como podemos. Ya les decía antes que no nos planteamos que esos 765 millones de euros que se van a dedicar a empleo joven sean un problema. Al contrario, estamos encantados de que sea así y por favor que se haga. Pero ¿por qué no se hace lo mismo para los seniors? Se detallaba en algunos medios de comunicación que ese plan de empleo joven va a ser en la administración pública y se detallaba que iban a ser contratos de 6 meses para que adquirieran primera experiencia. ¿Y por qué no se puede hacer 6 meses para los seniors? Destinando una cantidad similar. ¿Qué lo impide? La ley no lo impide. Y si hay alguna ley que lo impide, nos gustaría conocerla, porque la verdad es que no la conocemos. En el plan que ha enviado el Gobierno a Europa, en el apartado específico de empleo y políticas de empleo, la palabra edadismo solo sale una vez. Solo sale una vez. Y se habla de que para las personas de mayor edad habrá mucha formación y mucha orientación. ¿Me quieren decir ustedes cómo la formación y orientación nos pone plato en la mesa? Porque nosotros no somos capaces de verlo. Yo, de hecho, he trabajado como orientador profesional, como agente de desarrollo local, y plato en la mesa no le he puesto nunca a nadie. Y, de hecho, no recuerdo, durante el año que estuve haciéndolo, que tuviera una inserción especialmente reseñable o destacable. Eso sí, usuarios tenía muchos. Bueno, creemos que es el momento de cambiar de marcha, creemos que es el momento de poner a los seniors en el discurso y en ese sentido lo que queremos es, en la medida de lo posible, pues hacerles una serie de propuestas. La primera es que hablemos de esto. Estamos hablando aquí, pero hay que hablar en más sitios. Los cambios culturales son lentos y tienen que ir apoyados por otras medidas, como legislación, sanciones y planes de comunicación. No hemos visto nada en el plan de trabajo para salir de esta crisis en ese sentido y, por tanto, les pediríamos, por favor, que cojan ustedes este asunto, lo impulsen y lo metan en el diálogo con los agentes sociales. Que nos saquen de la perspectiva de la amortización, que nos saquen de la perspectiva asistencialista y nos metan en la perspectiva en la que tenemos que estar, que es la del mercado de trabajo. Somos trabajadores y trabajadoras perfectamente válidos. Les pedimos que legislen para la igualdad, pero para la igualdad en todos los sentidos. Ya se ha hecho en el ámbito de género. ¿Qué problema hay para hacerlo con la edad? ¿O es que con lo que hay ya debería ser suficiente? Sí, claro, y con el Estatuto de los Trabajadores también era suficiente y se ha hecho la ley Rider. Con lo cual, vamos a ver, si hay que legislar, pues se legisla para que las cosas queden claras y para que las empresas sepan exactamente a qué se están exponiendo. Pedimos, por favor, que desarrollen el acceso al empleo a nivel de candidatura ciega, pedimos que se fiscalicen algoritmos, pero pedimos, señorías, que no contraten ustedes, que la administración pública, las administraciones públicas, no contraten con empresas edadistas, no suscriban contratos con empresas que están discriminando por edad. Pedimos que establezcan criterios de permanencia igualitarios en las empresas, es decir, que se acabe la idea de los ERES exclusivamente por una razón de antigüedad y de edad, que se premie a las empresas que mantengan el empleo, que no permitan despedir a las empresas que tienen beneficios, aunque esto, si ustedes quieren, es algo que queda casi fuera de lo que estamos comentando, pero ahí está, lo decimos. Y en las condiciones de salida, que no sean exclusivamente por cuestiones de edad, porque ahora mismo son exclusivamente por razones de edad. Les pedimos que se rectifique, y rectificar significaría segmentar bien al colectivo. No todos tenemos problemas con la tecnología, no todos tenemos más de 55, esto empieza a los 45, no todos tenemos baja cualificación. Somos 2 millones, somos la mitad del desempleo del paro registrado y, por tanto, les pedimos que dediquen la mitad de los recursos. Si somos la mitad del paro registrado, dediquen la mitad de los recursos a este colectivo.
800 millones para empleo joven significan 114.000 personas, 6 meses a salario mínimo interprofesional. ¿Por qué no 114.000 seniors, 6 meses a salario mínimo interprofesional? Es decir, con una subvención del salario mínimo interprofesional para la empresa que está contratando. Nosotros creemos que los recursos están. Se trata sencillamente de traerlos, por ejemplo, de algo que en los documentos enviados a Europa se llama orientación y que está ahí como algo confuso, difuso, que no acaba de tener sentido y que, desde luego, lo que no hace es ponernos un plato en la mesa, que es lo que nosotros necesitamos. Y para terminar, señorías, para nosotros, bueno, es cierto que esta comparecencia tiene que poder marcar un antes y un después. Si después de un año luchando no hubiéramos podido venir aquí, pues estaríamos más tristes de lo que estamos. Pero sí es cierto que si después de salir de aquí no tenemos avances en los próximos, por ejemplo, no sé, 45 días, por lo menos a nivel de noticias de ustedes y de otras instancias, pues ¿qué hacemos? A ver, nosotros queremos entrar en el diálogo social y político, pero entrar en el diálogo social y político allí donde tiene que estar. Empezamos hoy por aquí. ¿Qué más? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo avanzamos? Nos gustaría que esto pudiera acabar siendo una ponencia, nos gustaría que esto pudiera acabar siendo una propuesta no de ley. ¿Por qué no? Entendemos que es la forma en que ustedes tendrían la posibilidad de debatirlo entre todos los grupos parlamentarios sin demasiadas injerencias externas. Pero si eso no puede ser porque no toca o porque no hay interés, pues no nos va a quedar otra a nosotros que impulsar una iniciativa legislativa popular. ¿Conseguiremos recoger 500.000 firmas? Yo qué sé, a lo mejor no, pero desde luego ruido haremos tanto como podamos. Porque lo que no vamos a estar es esperando a que pase algo o alguien se dé cuenta de dónde está ese abismo y cuántos estamos cayendo a ese abismo. Bueno, pero a ver, cuidado, porque ustedes son objeto de renta mínima de inserción. No. No. O como todos, 3 de cada 4 peticiones de rentas mínimas, de ingresos mínimos vitales están siendo rechazados. Por tanto, no somos objeto de esto. La señora que habéis visto antes, Isabel Sabater, la acaba de pedir, habéis visto la situación que tiene y le han dicho que no. Pues será por algo. Sí, claro que es por algo. Es porque los números se han hecho de una forma tan absolutamente cicatera que si tienes un piso en el que vives, parece ser que alguien espera que te comas las paredes. Entonces, pues no tiene ningún sentido, eso lo puedo decir de otra manera. Y evidentemente, lo último de lo último es, pues no sé, a lo mejor alguien tiene que demandar al Estado español por desamparo, porque esto es una situación de desamparo. Se vulnera el derecho a no ser discriminado, pero no pasa nada. Y es el Estado el que tiene que tutelar el cumplimiento de esos derechos. Con lo cual, luego ya se vería si esto es posible o no es posible, o ala, venga, va, ¿qué estás diciendo? Sí, puede ser que esto sea una tontería, pero también puede ser que no. Y desde luego creemos que si Europa considera que como ellos no tienen un problema, esto no es un problema, pues habrá que llevarlo a Europa. Habrá que explicarle a Europa por qué esto es un problema y en qué medida está afectando a España. 2 millones de personas directamente, más de 5 millones de afectados si contamos a nuestras familias, porque yo puedo ser desempleado de larga duración, pero ¿saben qué pasa? Que las que lo sufren son mis hijas, que son las que están conmigo. Y creemos que el tiempo es ahora y que esta comparecencia podría cambiar muchísimas cosas. Agradecerles el tiempo, agradecerles la paciencia, agradecerles la convocatoria y, desde luego, pues esperar y desear que sigamos hablando en otras instancias y en otros momentos. Muchas gracias, señorías. Muy bien, pues muchísimas gracias. A continuación vamos a dar el turno a los distintos portavoces. He sido un poco generosa en el tiempo porque no están todos los portavoces y yo creo que ha merecido la pena pues escucharle toda su intervención con suma atención. Entonces voy a dar la palabra. Voy a dar la palabra a la señora Aeda del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Por 5 minutos, ¿vale? Sí, muchas gracias. Bueno, yo lo primero agradecer la presencia, la exposición y sí les pediría, por favor, si pueden facilitarnos la presentación que han presentado hoy y decirles que yo estoy en mala edad ya, o sea, que me parece que muchas de las cosas que han dicho son más que interesantes. Uno de los objetivos de su asociación es visibilizar al colectivo y visibilizar su problemática y entonces que lo visibilicen también en sede parlamentaria
pues yo se lo agradezco sinceramente. Entiendo la dificultad de retorno al mercado laboral bueno, es que lo vemos todos los días. O sea, nosotros no somos marcianos, vivimos en nuestros pueblos y vemos que efectivamente parados de larga duración o parados mayores de 45 o 50, el retorno al mercado laboral es francamente complicado. Y yo creo que como sociedad no nos podemos permitir, no ya es la problemática de las personas en sí, creo que como sociedad perder ese capital, esa experiencia, ese conocimiento, pues nos hace una sociedad más pobre y habrá que buscar herramientas. Yo en un principio les iba a haber preguntado por propuestas concretas, pero ya he visto que algunas ya las han planteado desde lo fundamental, cumplimiento de la ley, discriminación positiva, formación para cualificados, no solo para personas con bajas cualificaciones. Yo les querría preguntar, han hablado de una posible ILP, ¿en qué sentido iría y qué entienden? No sé si tienen algunos puntos concretos de lo que debería ser una regulación o una modificación de la regulación del mercado laboral, o si vale con las leyes que hay que se cumplan, o habría que hacer alguna ley nueva o modificarla en el sentido de que esas cuestiones que ustedes plantean como propuestas quedasen estipuladas claramente. Y por último, sé que no es objeto de su asociación, pero sí me gustaría saber si tienen opinión, como que a lo mejor como asociación no la tienen. ¿Qué opinión tienen de todo el tema de las prejubilaciones tan ventajosas de personas mayores de 50 años en grandes empresas y sobre todo en la banca? Gracias. Parca, ¿tu nombre es? Nerea. Eskerrik asko. Tontxu, creo que contestamos después al final. ¿Contestamos después? Sí, Vale. esto es. Primero van a intervenir todos los portavoces de los distintos grupos y luego tienen una intervención. Bueno, pues pasamos al Grupo Parlamentario Popular en el Senado y doy la palabra a la señora Mercedes Fernández González, por tiempo de 5 minutos también. Sí, pues muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero agradecer especialmente a David y a Antonio su comparecencia y, desde luego, las exposiciones que nacen de la experiencia, pero también están avaladas por los datos. Yo creo que han sido unas exposiciones muy clarificatorias para nosotros y que, pese a tener contactos y canales de información con anterioridad a dicha comparecencia, creo que siempre es importante residenciar en sede parlamentaria lo que son las peticiones de un colectivo que tiene peso específico, que debe tener protagonismo social y que ha de ser atendido y escuchado en orden a los planteamientos que aquí se han expuesto. Efectivamente, son la mitad del paro registrado. Yo creo que con este titular ya sería lo suficiente para que todos nosotros, en el Senado, por supuesto en el Congreso, en las Cortes Generales, pusiésemos el acento y diésemos la voz y el protagonismo a las personas, a los españoles que están en esta situación. Hombre, efectivamente es una posibilidad reglamentaria, una iniciativa popular, pero yo cada vez que oigo esto creo que tenemos que ir nosotros por delante, que las Cortes Generales han de hacer lo suyo para que una iniciativa que está arreglada, que es posible y que legalmente es correcta, pero querría decir que hay un vacío, que hay un trabajo que hay que complementar fuera de lo que son las Cortes Generales, ¿no? Por tanto, nosotros desde luego tomamos nota en ese sentido. Se han dicho cuestiones muy interesantes respecto a cómo se computa el paro registrado, cómo aparece y cómo ingresa los parados en el mismo. En el momento que un parado español o una parada española está realizando un curso de formación, desaparece de las estadísticas del paro. Y ellos, justo desde mi punto de vista, no.
Una cuestión es estar realizando una labor formativa y otra cuestión bien diferente es que por esa labor formativa no se está percibiendo una retribución y, por tanto, no se está obteniendo un salario, no hay una relación laboral en definitiva. Por tanto, esta sería una luz roja que a mí me gustaría encender porque creo que es muy necesario que pongamos nuestra atención sobre ese extremo. Discriminación. Es evidente que hay discriminación por razón de edad, que los tratamientos son muy generalistas, que efectivamente la digitalización es algo transversal. Hay personas jóvenes que tienen un exceso, si se puede decir así, de digitalización y hay personas que tienen 45 o más de esta edad que pues tienen unos conocimientos y unas destrezas más que suficientes para poder adentrarse en el mercado laboral en la actualidad, ¿no? Por tanto, yo creo que los servicios de empleo, ya estemos hablando de los servicios estatales de empleo, ya estemos hablando de los servicios autonómicos de empleo y ya estemos hablando del cruce de ambos servicios de empleo, deben hacer un esfuerzo por tener una perfilación más exacta de las personas que están en paro con 45 o más años. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que prestarles una atención individualizada y segmentada, porque hay que tener unos canales de información lo suficientemente adecuados y yo diría, pues ustedes conocerán sin duda el último informe del SEPE respecto justamente a mayores de 45 años. Bueno, es una labor estadística muy encomiable, pero una labor estadística pura y sencillamente. Es decir, no se hacen planteamientos de solución ni se hacen planteamientos de futuro. Simplemente se va por rango de edades, por rango de sexo, por razones territoriales, etcétera, etcétera. Bueno, da una serie de luces, pero sinceramente se quedan ahí. Yo, por contra, bueno, hay un informe de Funcas que me parece bastante más especializado, más concreto, donde se hacen aportaciones de futuro, a mi juicio, bastante interesantes. Y, desde luego, inciden mucho en que los modelos de perfilado, los planes individualizados, tengan un tratamiento muy singularizado porque es el camino al éxito. Yo no digo que sea el único, pero sí es una herramienta adecuada para poder llegar a buscar soluciones adecuadas. ¿En Europa no interesa este tema porque Europa no tiene el problema? Yo, sinceramente, no lo creo. Yo lo que creo es que hay que tener la sagacidad de presentar en Europa los planteamientos nacionales que a nosotros nos ocupan y nos preocupan, y este es uno de ellos, y al igual, por supuesto, que el tema del paro juvenil, que duplicamos la media de la OCDE, pero en este tema también nosotros tenemos que tener, y cuando digo nosotros, no digo este modesto grupo parlamentario, sino digo el Gobierno de España, que es a quien compete la presentación de los planes ante la Unión Europea para la obtención de recursos, para poner en marcha políticas activas, nunca mejor dicho, y solucionadoras de problemas que tenemos como país y, por tanto, si no hay la fuerza, si no hay la sagacidad o si no hay el criterio de oportunidad de presentarlos, no se diga que es que Europa no tiene recursos porque no tiene generalizadamente el problema. Yo creo, por contra, y voy finalizando, señora presidenta, que es muy necesario presentar los planes que como país nos preocupan y este es uno de ellos. Hoy es el Día Internacional de los Recursos Humanos. Y yo creo que es un buen acontecimiento para poner ya, señora presidenta, el broche final a esta pequeña y modesta intervención en nombre de nuestro grupo, porque sin duda hoy los especialistas son ustedes, ¿no? Que los recursos humanos no discriminen, que sean modernos, que avancen, como han avanzado tantísimas cosas en este país, y que den respuesta a quienes la necesitan. Muchas gracias. Paso seguidamente la palabra también al Grupo Parlamentario Socialista, al señor Juan Antonio Gilabert Sánchez. Pues buenos días. También, por supuesto, las gracias a tanto a Antonio como a David. Tuvimos la mala suerte que hubo un cambio de legislatura y pandemia por medio, pero llevábamos hablando
pues casi 2 años, ¿no, Alfonso?, con ellos, y realmente muchas de las cosas que están exponiendo son reales. No hay más. Le podemos dar la vuelta que le dé. Nunca ninguna organización, o por lo menos yo no lo pretendo, la mía, tiene que justificar cosas que no son. Es decir, lo que ellos están planteando es real. Voy a hacer un paréntesis. Porque quiero que conste en acta el orgullo que tengo de los servidores públicos en la crisis de Ceuta, como esos funcionarios, esos empleados públicos, esos cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado y esos voluntarios se han portado dando una gran imagen de este país que muchas veces los quieren deteriorar. Hay gente que quiere deteriorar la imagen de nuestro país. Yo quiero decirlo eso especialmente y acabar con Gracias Luna en el acta que se ha hecho famoso en estos días. Y gracias a personas como esa, creo que somos mejores todos, mejores personas todos. Por otra parte, David en alguna ocasión me comentó que había sido jefe de personal o que había trabajado en recursos humanos y que empleaba estas técnicas y te agradecía, y que empleaba estas mismas técnicas que él hoy critica, lógicamente. Bueno, eso me acuerdo que me lo dijiste por... Sí, claro, quiero decir que sí, que mayores de 45 no, que menores de no sé dónde no. No, sí. Pero que me parece, te lo digo en positivo, me pareció que tu autocrítica era muy positiva. Era muy positiva, no te lo estoy diciendo en negativo, ni siquiera te estoy contestando a tu intervención. Bueno, pues la pandemia, esto que he comentado ahora, de esto de ayer y antes de ayer, esta crisis tremenda en Ceuta, pues lo que nos estás diciendo de alguna forma cada día más es que nos necesitamos unos a otros. Independientemente de edad, condición, sexo, nos necesitamos. Los jóvenes necesitan de los mayores, los voluntarios les hace falta también a muchas personas, es decir, los ejércitos son necesarios, nos necesitamos. Y esto yo creo que es la conclusión que hay que sacar, porque no es justo que que mayores de 45 años, ¿qué más da si es el 49 o el 51, querida compañera? ¿Qué más da, verdad? Lo cierto y lo real es que en cada casa hay un drama y hay una dificultad. Seguramente la política haga muchas cosas más. Seguramente la política se equivoca mucho. Seguramente también en el ingreso mínimo vital estemos no acertados en muchas cosas. Pero también pensemos en las 200 o 300.000 personas que en estos momentos ya tienen un nuevo derecho. Digo, pues, no estoy ni siquiera, yo no vengo a discutir hoy nada, pero también quiero poner mi punto de vista en las cosas, porque es lo justo. Yo creo que nos hemos encontrado ayer, antes de ayer, lo mejor de este país, y también y a la vez, así en la vida de contradictoria, pues ve uno los edificantes ejemplos de la banca española, como sin pudor ninguno, 50 o 60.000 personas se tiran al paro sin ningún tipo de problema. Con esos sueldos, menos mal que critican el sueldo de los políticos. Yo no sé, cuando supieran realmente lo que gana esta gente, vamos, los directivos de estos sitios, de estas empresas, espero que en algún momento estos edificantes ejemplos, entre comillas, pues sean reprobados socialmente, haya crítica social al respecto, haya una condena por esta forma de actuar que encardina con vuestro discurso perfectamente. No porque lo diga yo, sino porque es así. No vale. ¿Cómo nos podemos permitir el lujo de que los jóvenes los metamos en el mercado de trabajo ya mayores y lo queramos echar 10 años después, 15 años después, 20 años después? ¡Qué barbaridad! Esto es una barbaridad. No podemos seguir en esta clave. ¡Qué desprecio y qué desperdicio estamos causando!
Quería comentar dos cosas concretas, presidente, voy acabando porque ya me he visto que han pasado los 5 minutos. Hay una nueva estrategia española de apoyo activo al empleo, 2021-2024. Corrige muchos aspectos de la orientación, pero es una estrategia. Intenta ir por ahí. Está hecha además coordinadamente con los servicios de todas las comunidades autónomas, con los servicios de empleo de las comunidades autónomas, o se intenta por lo menos que vaya como unas políticas comunes de los servicios de empleo. Pero es clave que entréis en esa nueva estrategia. Es fundamental. Por otra parte, os doy otro dato, la Ley de Igualdad de Trato. La ley integral, hay una proposición de ley hecha por el Grupo Socialista que ahora mismo está en el Congreso de los Diputados, la 29.1, para la igualdad de trato y no discriminación, que se presenta por el Grupo Socialista. La hemos estado mirando aquí momentáneamente. La edad aparece en muchos sitios. Pero también, como habéis dicho, aparece en la Constitución, aparece en todos lados, dice, pero no se cumple. Claro, hay que crear un clima, tenemos que crear un clima al respecto, un clima, una fórmula de esto. Yo no sé si es el diálogo social está tasado, quién está. No sé si es el camino, pero ¿cuál es un primer compromiso que yo quiero adquirir como portavoz del grupo? O sea, lo quiere mi organización. Dentro de pocos días va a venir la ministra de Trabajo aquí. De la primera cosa que le diré es que él o su equipo os escuche. Eso será lo primero. Yo no sé lo que hará la ministra, yo no soy la ministra. Pero sí le diremos, escuchen a estas personas. La segunda cosa, hay un libro, por ejemplo, del Consejo Económico y Social. Mirad qué libro, y es de hace poco, de febrero. Jóvenes en mercado de trabajo en España, 2020. ¿Por qué lo he traído? Lo tenía en casa. Incluso hay frases magníficas. ¿Por qué lo he traído? Tenemos que conseguir que el Consejo Económico y Social, donde está toda esa representación empresarial, sindical, asociaciones agrícolas, ganaderas, en fin, todas las asociaciones cooperativas, tenemos que conseguir que os escuchen. Nosotros hemos pedido la comparecencia del presidente del Consejo Económico y Social aquí, en esta comisión, lo hemos pedido y espero que nos lo conceda. Pues también este grupo lo primero que le dirá, atiendan a estas personas, escúchanlos, llévenlos un día a ese consejo. Esta es nuestra modesta aportación. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien. Pues paso de nuevo la palabra al señor don David Sánchez Fernández, que responderá, ¿no?, en grupo a todas las portavoces. Empiezo por el final, que es lo que más reciente. Agradecer los dos ofrecimientos, quedar a la espera, impacientemente incluso. Sí, para que eso se pueda producir y, por supuesto, gracias. Muchas gracias por la sensibilidad y por el acceso. Por lo demás, bueno, a ver, nosotros todo lo que sean estrategias de orientación nos parecen bien, siempre y cuando sean estrategias de orientación eficientes y eficaces. Ahora mismo las que hay no son eficientes y eficaces y, desde luego, entendemos que incluso lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, en mi comunidad autónoma, en Cataluña, donde ya se ha publicado el decreto que permite convocar 7.200.000 euros para entidades que se dedican a unidades de orientación, pues yo me he encontrado un poco al mirar el decreto pues con más de lo mismo, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, lo único que en este sentido podríamos decir o añadir es el sentido de urgencia, seguramente, ¿no? Es decir, la estrategia tiene los tiempos que tiene, pero es que lo nuestro es complicado por el tiempo, porque nuestro drama empieza, pues no sé, en mi caso a los 46, en otros a los 50, pero cada año tienes un año más y cada año es más difícil entrar o volver a insertarte en el mercado, ¿no? Por tanto, para nosotros esa idea de urgencia es fundamental, ¿vale? Poder trasladarles a ustedes esa idea de urgencia. Respecto a la intervención de la senadora del PP, doña Mercedes Fernández,
Nosotros, una de las cosas que yo recordaré toda la vida es la conversación que tuvimos hace 3 meses con la directora general de Lanbide, actual directora general de Lanbide, donde nosotros le estábamos planteando pues lo mismo que les hemos planteado a ustedes, pero en un formato resumido y un poco más desordenado porque era una videoconferencia en la calle. Yo estaba en la calle, vaya. Bueno, pues, nos sorprendió mucho que nos dijera que ella, la discriminación positiva, que va a ser que no, que para ella todos seamos iguales y que es el empresario el que tiene que elegir. Desde ese punto de vista me quedé con las ganas de decirle, pues no sé para qué estamos hablando, porque ahora mismo el empresario ya ha elegido. Es decir, el empresario ya está eligiendo a personas de menos de 40 años, ¿no? Con lo cual, bueno, los servicios de empleo hay que modificarlos. Leemos en todas las comunidades autónomas y a nivel nacional que se va a reformar el SEPE, se va a reformar el SOC en Cataluña, se va a reformar la Lanbide. Y en esto lo que les decimos, o lo que podemos decir, es que nos alegramos porque hacía falta. Pero en cualquier caso, eso tampoco nos va a solucionar nada. Es decir, eso es algo que ustedes, es algo que digamos que nos debemos los unos a los otros, ¿no? Es decir, convertir en eficiente algo que es ineficiente, con recursos públicos. Bueno, pues eso nos lo debemos a nosotros. Pero a nosotros, desde el punto de vista de las posibilidades de inserción reales, pues realmente no lo vemos. No lo vemos. Nosotros estamos proponiendo, una de las propuestas que hemos hecho es una política activa de empleo dual, donde lo que proponemos es que las empresas que quieran jugar a esto, empresas que sean socialmente responsables, se comprometan con el talento senior, incorporen a seniors con una subvención de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, porque es que no estamos hablando de los mismos salarios a veces que de personales o de personal no cualificado, pero bueno, entre salario mínimo y 1,5 veces salario mínimo interprofesional. Y que ese programa sea un programa dual, donde el senior está trabajando, está contratado y además se está formando, pero se está formando para las necesidades de esa empresa concreta, de esa empresa específica, que si tiene que enseñarle a usar Navision, pues el programa le paga el curso de Navision. Si tiene que enseñarle a utilizar un programa de nómina como Meta 4, pues el programa le paga la formación de ese programa de nómina. Pero para esa empresa concreta y sus necesidades. No creemos en los cursos genéricos, no creemos en los cursos hechos, pues venga, este centro de formación, ¿con qué programa de nómina trabaja? Con Nominasol, ya, pero es que no es eso. Esta empresa usa Meta 4 y, por tanto, hay que formar en esto, ¿no? Lo hemos propuesto, y concretamente se lo propusimos también a la señora Idoia Mendia, vicelendakari, un programa donde proponíamos sacar a 100 vascos y vascas durante un año del desempleo, con este planteamiento dual. Nos ha contestado y nos ha remitido a Lanbide, con lo cual volvemos a empezar, ¿vale? Es decir, volvemos a estar en el mismo sitio donde estábamos, y es hablando con alguien con quien en principio parece ser que no lo habíamos entendido. Porque esto que les estoy diciendo es una política activa de empleo dual, claramente en la línea de la discriminación positiva. Pero es que no es en absoluto diferente a lo que la ministra ha propuesto para los jóvenes. Insertarles 6 meses en la administración pública o en empresas privadas, pagando salario mínimo interprofesional durante ese tiempo, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, solo estamos añadiendo la etiqueta senior y la idea de formación adaptada para esa empresa específica. Bueno, creemos que propuestas de este tipo son las que pueden cambiar la realidad del colectivo. En respecto a la intervención de la senadora del Grupo Parlamentario Vasco, sí, a ver, nosotros la ILP la tenemos redactada, la ley la tenemos redactada y supervisada por el asesoramiento jurídico que hemos podido encontrar en ese sentido. ¿Queremos que vea la luz? No queremos. Porque efectivamente, tal y como ustedes dicen, y lo dicen abiertamente, es que esto les corresponde a ustedes. Es decir, venga, vamos con esa ponencia, vamos con esa iniciativa no de ley, vamos a debatir, vamos a los consejos correspondientes, hablemos de tantas cosas como sean necesarias y ya llegaremos a alguna parte, pero vamos a ir buscando con tiempo y adecuadamente el consenso, el diálogo y ver exactamente dónde se pueden poner las cosas. Claro, si al final tenemos que sacar una ILP del cajón, que ahí está redactada y supervisada jurídicamente, o sea, tiene solidez jurídica, pues irá en la línea de la discriminación positiva, totalmente. Y no le va a gustar a nadie, porque si entramos en una línea de discriminación positiva tan dura
en un momento en que todos estamos mal, porque ahora todos estamos mal, ¿no? Es decir, jóvenes estamos mal, mujeres mal, mayores de 45 mal. ¿Qué sentido tiene ahora tanta discriminación positiva? Si estamos todos mal. Entonces, vale, pues sí, discriminación positiva sí, pero habrá que mirarse con lupa determinadas cosas. Entonces, nos preferiríamos no sacarlo, pero efectivamente ahí hablamos, por ejemplo, de prohibir por ley que empresas que están despidiendo a seniors puedan concursar en concursos públicos. Y si no se puede prohibir que concursen, porque no sería constitucional, pues que concursen, pero que haya puntos adicionales por el hecho de estar trabajando con plantilla senior o incorporando para ese proyecto de servicio a la Administración plantilla senior. Entonces, bueno, pues sería todo en esa línea y tenemos 18 puntos específicos que están distribuidos en acceso al empleo, mantenimiento del empleo y qué pasa si hay que despedir. Pero claro, efectivamente, todo en la línea de la discriminación positiva, pues más hard, si ustedes quieren, ¿no? Y respecto a las jubilaciones que está haciendo la banca y que va a seguir haciendo, nos parece indecente, sin más. Y nos parece mal que las personas se vayan de las empresas a los 55 años, aunque sea voluntariamente. Aunque sea voluntariamente, nos sigue pareciendo mal. A no ser que ese puesto se vaya a reponer. Si ese puesto se va a reponer y hay voluntariedad para irse, pues que se vaya, pero es que no se va a reponer. Entonces, desde ese punto de vista, nos parece indecente, nos parece inmoral y nos parece que no es en absoluto el camino a seguir, pero no porque sea la banca. Si lo hubiera hecho el Corte Inglés o lo hubiera hecho Iberia, diríamos exactamente lo mismo. No es el camino a seguir. Y ya. Bueno, pues ya con su intervención ya damos por finalizada la comparecencia. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy útil para el conjunto de la comisión. Y nada, y enseguida, bueno, hacemos un pequeño receso y a la 1 continuamos con otra comparecencia. Muchas gracias. Bueno, si está